Tengan muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Todos los viernes su hermano Hugo Millones les saluda para siempre transmitirles el mensaje de esta mañana. Y hoy día tenemos a bien llevar un mensaje denominado Acepten la corrección del Señor. Muchas veces cuando nos corrigen, como que nos molesta, nos incomoda, porque no nos gusta que nos llamen la atención. A veces nuestra carne a veces como que se revela, nuestra carne como que a veces no acepta la corrección, y mucho más del Señor. Cuando no estamos en el camino de Dios, nos molesta que nos llamen la atención, que nos formen, que nos digan lo que tenemos que hacer, que las cosas que realmente debemos seguir. Hoy día el tema, acepten la corrección del Señor. Vamos a ver primero desde el título, aceptar. ¿Qué cosa es aceptar? Aceptar es recibir voluntariamente, sin oponernos. Eso es aceptar. Y corrección, podemos decir que viene la palabra corregir, que es enmendar lo errado, amonestar o reprender a alguien por algo que ha hecho. Entonces, esto es la corrección, esto es aceptar. Pero vamos a ver qué cosa nos dice nuestro Dios en la palabra. Vamos a escucharlo en hebreo. Siempre tenemos que nosotros tener el alumbramiento de la palabra de Dios, que es, vamos a tomar el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Vamos a escuchar. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial la zamarra del pecado para correr hasta el final, la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, te alabamos y te bendecimos. La palabra empieza diciendo, innumerables son estos testigos. O sea, innumerables son todas las personas, servidores, que han llegado en el camino del Señor y hemos sido exhortados. Y nos han llamado la atención, y nos han corregido, y nos han enseñado, que a veces hacemos una cosa por otra, o a veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero es el Señor que siempre está pendiente de nuestra conducta, de nuestros errores, no para exigirnos que debemos cambiar, sino para corregirnos con amor, cómo es que debemos hacer realmente las cosas que a Dios le agradan. Entonces, si tú haces las cosas que a Dios le agradan, ten la plena seguridad que lo que tú haces es lo mejor. Y de eso deviene este tema, que es la corrección del Señor. Innumerables son estos testigos, o sea, todos los que hemos venido pasando por el camino de Dios hemos sido exhortados, corregidos, reprendidos en las cosas erradas que hemos hecho, en las cosas equivocadas, que a veces nuestra carne, nuestra rebeldía hace de que hagamos no la voluntad de Dios, sino aquellas cosas que son contrarias a esa voluntad. Dice, la palabra de Dios dice, depongamos pues toda carga inútil, en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final. Miren, nuevamente nos encontramos con una palabra que nos dice Dios. Depongamos. ¿Qué cosa significa deponer o depongamos? Depongamos significa que dejemos, que nos separemos, que nos alejemos, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de esa vida que nos hace daño, de esa vida que nos perjudica, de esa vida que nos aleja de Dios. Ayer yo estaba con mis hermanos de bodas de Cana, yo les decía, vamos a ver, está Cristo delante de mí. Si yo me alejo y comienzo a caminar, me acerco a su gracia, me acerco a Él, me acerco a esa verdad que es Jesucristo. Pero cuando yo doy la espalda al Señor y comienzo a caminar de espalda a Dios, entonces cada vez me voy alejando. Preguntaba, ¿me acercaré a la gracia o me acercaré al pecado? Pues me acerco al pecado, o sea, cuando yo me alejo de Dios y doy la espalda a Cristo, me acerco cada vez al pecado y me alejo más de Dios. Entonces, cuando tú te alejas de Dios, es cuando viene el Señor y te habla. ¿Por qué? Por amor, porque Él te ama y Él quiere que siempre estés en esa recta de amor que es su camino. La palabra de Dios nos dice hoy día,
Depongamos pues toda carga inútil. O sea, a veces hacemos cosas que no tienen sentido o que no van a dar fruto o que no nos van a ayudar, que no van a servir para entrar en ese reino esperado, el reino preparado por el Señor. Dice, depongamos pues toda carga inútil, en especial las amarras del pecado. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Para correr hasta el final la prueba que nos espera. O sea, ¿qué significa correr hasta el final? O sea, que mi vida es una carrera. Dice, hermano, yo elegí la carrera de economía. ¿Y tú qué carrera? Yo elegí la carrera de ingeniería. ¿Y tú? La carrera, bueno, cada uno elige una carrera. Puede ser una carrera profesional. Pero ¿cuál es la carrera que nosotros elegimos en el Señor? Es la misma carrera que el mismo Dios nos pone. Escuchemos lo que dice la palabra. Dice, fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Dígame, ¿cuál es tu carrera? ¿A dónde estás caminando? ¿A dónde te estás encaminando? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué cosas has escogido? ¿A qué recta tú te eriges? ¿A dónde están tus ojos puestos? Mira, si la palabra de Dios no dice, fijos los ojos en Cristo Jesús, hermano, si tu camino no está fijos en los ojos de Cristo Jesús, pues cuidado, que te tuercen los caminos y puedes cerrar y llegar a un final que tú esperas, pero cuando llegas a ese final no es lo que esperas. El camino de Dios es un camino que dice Jesús, al final hay un premio. San Pablo nos dice sobre esto, ¿no? Todos corren por una corona que se marchita. Nosotros corremos siguiendo las huellas de Cristo por una corona que es de vida eterna, por una corona que el Señor nos va a regalar. Miren, en el bautismo recibimos un regalo precioso. Somos profetas, somos sacerdotes y reyes. Este es un regalo de Dios. Este es un regalo maravilloso. Yo digo, ¿cómo será esa experiencia de aquellos que ya están frente al que te dio la vida, frente a tu Creador? ¿Cómo será esa experiencia? Pues los santos y los místicos y revelaciones que se han tenido expresan que no hay gozo y no hay felicidad más grande que puedas experimentar que en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús, cuando hablaba del reino de los cielos, no daba un concepto, porque el reino de los cielos es más que un concepto. Cualquier concepto, aún el mismo Señor que podría dar, quedaba tan corto frente a todo lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso es que el Señor siempre ponía como ejemplo, dice, el reino de los cielos es como aquel que pierde una perla y va a buscarla. El reino de los cielos es como aquel que vende todo para comprar esa perla. O sea, el Señor nos ponía ejemplos de lo que era el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no se puede quedar en un concepto. Y hoy día queremos ver lo que nos está hablando en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está hablando hoy día, dice, pues que depongamos o que dejemos o que nos despojemos de toda carga inútil. A veces hacemos cosas que no van a fructificar en nuestra vida. Vamos a hacer cosas que no van a ser ejemplo para nuestros hijos. Vamos a hacer cosas en las cuales no vamos a tener autoridad moral. Yo no puedo entrar con un cigarro a mi casa y decirle a mi hijo de 13 años, hijo, no fumes. Y él me dirá, papá, ¿y entonces por qué lo haces? Es que hace daño el cigarro. Si te hace daño, entonces ¿por qué lo haces, papá? No tomes, hijo, no te emborraches. Pero si tú vienes borracho, ¿qué autoridad moral te dará para decir a tu hijo no lo hagas si tú lo estás haciendo? Entonces nosotros tenemos que ser testimonio de la palabra, testimonio de nuestra vida, testimonio de nuestra sanidad interior. La sanidad interior está en que Jesús le permitimos que cure heridas, que perdone nuestros pecados y haga de nosotros una vida nueva. Eso es la sanidad interior, para que nosotros, dentro de esta sanidad interior, podamos recibir al que te da la vida.
Jesucristo el Señor. Miren, este versículo 2 me apasiona porque dice, corramos pero fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. ¿Por qué dice fijos los ojos en Jesús? Es que nuestros ojos deben estar fijos en el Señor. Siempre acordémonos de Pedro. Yo lo decía en la semana antepasada. Decía, cuando ellos estaban en la barca y vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas. Entonces muchos gritaron y se asustaron, es un fantasma, decían, ¿no? Pero Pedro se dirige al Señor y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Jesús no es de discursos, una sola palabra, ven. Y Pedro salta, cae sobre las aguas parado y comienza a caminar. Cuando Pedro comienza a caminar y ve que él está caminando, pues siente que hay un poder en él. Pero se olvida que todo es gracia de Dios. Se olvida que todo lo que tú puedes hacer es poder de Dios. Se olvida que todo aquello que tú puedes recibir es una bendición de Dios. Por eso es que la palabra dice que los ojos deben estar fijos en Dios. Y cuando él mira que está caminando sobre las aguas, pues se hunde. ¿Por qué? Porque perdió la mirada en Dios. Porque dejó de mirar que el poder de caminar sobre las aguas no viene de él, sino viene de nuestro Dios. A eso se refiere la palabra, fijos tu vida en la carrera, pero puestos en Jesucristo el Señor. Y continúa diciendo que el Señor organiza esta carrera de la fe. Claro que es una carrera de la fe. ¿Por qué? Porque la carrera de la fe es algo que nosotros tenemos que correr confiados. Yo me gozo con Abraham cuando dice, Abraham, ¿a dónde caminas? A la tierra prometida. ¿Y a dónde queda? No sé. ¿Y por qué caminas si no sabes? Es que yo confío en mi Señor. Él decía, el Señor le dice, anda, vete a la tierra prometida. Y él caminó a la tierra prometida. Moisés, igual. Josué, aquellos que nos enseñan de la fe. Mire, aún nuestros apóstoles, ellos dudaron de la resurrección del Señor. Pues fueron a buscar al sepulcro a un muerto. Pues no creyeron. Y todos preguntamos, ¿y por qué María no fue? Dichosa tú que has creído en las promesas del Señor. Esto es el mensaje de fe de la que nos habla Jesucristo. Dice, fijo los ojos de Jesús y que organiza esta carrera de fe. Esta es la carrera de fe. Esta es la carrera donde tú tienes que correr, puesto tus ojos en Cristo y sabiendo que hay una vida eterna que te espera. Hermano, a veces dice, no, mientras yo soy joven, déjame gozar mi vida. Ya cuando pasen los años, no. Y a veces los hijos le dicen a los padres, ¿y qué? ¿Y cómo tú? Sí, es que a veces los padres nos equivocamos. Pero Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Hermano, y no hay edad para que tú te reconcilies. Quizás podamos ver a Abraham, ¿no?, que fue llamado en su vejez, y en su vejez le dio un hijo. Pero también veamos a Jeremías. Señor, se asustó Jeremías cuando el Señor le hablaba y le dice, Señor, pero no me digas a mí que yo soy un muchacho. No me digas que eres un muchacho, le dijo el Señor. Yo te he elegido para que seas el profeta de las naciones, como yo le decía a mi hermano Luis David. Yo te he elegido para que seas el profeta de las naciones y te vayas a proclamar a todas partes del mundo que hay un Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Hermano, ¿y a qué te conlleva esto lo que yo estoy haciendo? Es algo que sobra del Espíritu Santo, algo que tú estás haciendo, escuchando la palabra de Dios, llenándote del Señor. ¿Para qué? Por esto que dice la palabra de Dios. Al final habrá un premio, dice el Señor. Dice, porque Jesús organiza esta carrera de la fe y la premia al final, la corona de la vida eterna. Este es el regalo más grande que tú puedes. Yo decía, nosotros aspiramos a muchas carreras, podemos obtener muchos títulos, llegar a ser gerentes, llegar a ser presidentes del directorio, tener flotas de inmuebles, de carros, de lo que quieras. Pero hermano, si no conoces a Cristo, tu vida va a ser vacía.
No lo intentes, porque cuando tú intentas llegar a obtener todo lo que quieres, lo puedes llegar a lograr a tener. Pero cuando ya lo tienes, vas a sentir un vacío. Vas a decir, ¿qué me falta? Es que te falta Cristo. Cuando tú tengas a Cristo, ya no necesitarás todas estas cosas del mundo, porque Dios te las dará como una añadidura cuando tú comienzas a vivir en la fe, en su justicia del Señor, en creer que tú sirviéndole a Dios, Dios te da las cosas por añadidura. Y ni siquiera las pides, porque la añadidura es algo que Dios ve dentro de tu corazón, las necesidades, dentro de ese plan divino, lo que tú necesitas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Podemos decir que Jesucristo escogió la cruz. Jesucristo no escoge la felicidad. Hermano, yo digo, ¿por qué Dios, Él estando en el trono, en su Padre, en las entrañas de su Padre, viviendo y gozando de esa plenitud de amor, por qué Él tiene que descender, ingresar a las entrañas de María y nacer como hombre y sufrir como hombre, sentir el escarnio y el desprecio de todos nosotros? Porque sintió, Jesucristo en algún momento también sintió mi desprecio, porque yo también llegó un momento en que no quise escuchar a Dios, porque no le conocía. Hoy día creo que ya nadie me lo podrá arrancar de mi corazón, porque es el Señor que vive y convive dentro de mí y permite que mi vida infeliz la convierta en felicidad. Aún en las pruebas, aún en los problemas, yo debo ser agradecido, alabarle su nombre, darle gracias a Dios, no quejarme, porque escucha, si nosotros nos llenamos de esa palabra de Dios que transforma nuestras vidas, podemos llegar a una conclusión, que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y esto es palabra de Dios, no es algo inventado en este momento, sino es palabra del Señor. Por eso dice que Jesucristo escoge la cruz, el camino de cruz. Ahora, tenemos que aclarar algo también. Tenemos que nosotros pensar en algo, que Jesucristo no vino a sufrir, Jesucristo vino a salvar al mundo, pero en ese camino de salvación, pues Satanás organiza a todo ese ejército que se alienan a él, al mundo, para lanzarse contra Jesucristo. Y el Señor recibir todo ese escarnio, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todos esos azotes, desprecios, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Jesús no vino a morir en una cruz, Jesús vino a salvar, pero nuestro pecado permite que Jesucristo sea muerto en cruz, y Jesucristo resistió hasta el final. Por eso dice Jesús, que nadie es digno de seguirme si no carga su cruz y me sigue. Es que el camino de Dios no es un camino, ya yo me voy al grupo de oración, gloria a Dios, aleluya, para de sufrir, mentira de Satanás. Es que nosotros en el camino vamos a encontrar trabas, nosotros en el camino vamos a encontrar gente que nos va a desanimar. Oye, Hugo, perdiendo el tiempo. Oye, Hugo, ¿a dónde te has ido? ¿Que te has ido a Huaraz a predicar? Ah, yo me fui a vacilar. Sí, yo me voy a predicar. Oye, ¿cuántas almas se habrán salvado? ¿De cuántos Dios nos quiere hacer instrumento para que esas almas se conviertan? Ese es el llamado. Tú no tienes ninguna diferencia con los apóstoles llamados por el Señor, o por Abraham, o por los profetas. Es que todos somos hijos de Dios, y a todos el Señor nos regala una unción, hay un propósito de nuestra vida, para que Dios obre en su misericordia. Ahora, el que sufrió, el que fue muerto, el que fue crucificado, ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre, Dios Todopoderoso. No es digno de aplaudirle a Dios, no es digno de alabarle, de bendecirle. Pero mira, es San Pablo nuestro Señor, que Él nos va a permitir que a través de la voz de San Pablo tiene ese don precioso que se llama la ciencia infusa. La ciencia infusa es que toda palabra que sale de un servidor de Dios, llena del Espíritu Santo, es la voz de Dios. Y San Pablo nos habla como una recomendación en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3, dice: piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Dice la sabiduría:
hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Esta es palabra de Dios. Estas son las recomendaciones que nos hace nuestro apóstol San Pablo, llenos de un poder de sabiduría de Dios. Esto es lo que quiere Dios, que tú en medio de las pruebas le digas: Señor, yo te doy gracias por este problema que estoy pasando. Yo te doy gracias, Señor, porque en mi desobediencia, Señor, tú hiciste a través de tu sabiduría que me diera cuenta de que estuve errado y me das la oportunidad de volver a ti. Gracias, Señor. Señor, oye, ¿cuántos testimonios hay de personas que en un momento no tienen para el pan? ¿No? Yo me acuerdo de mi hermana que decía: Señor, para mañana, le decía frente al crucifijo, para mañana no tendré nada para mis hijos, porque ella era madre soltera. Le rogó tanto a Dios, hermano, 6:30 de la mañana tocaron su puerta. Martita, sí, abren la puerta, era un amigo. Le traía unas cajas de víveres, de alimentos y un montón de cosas. ¿Pero por qué? Le dice: ¿te acuerdas, Martita? Tantos favores que me has hecho, hoy día quiero retribuirlos. Pues es para llorar. O sea, Dios jamás te va a abandonar. Cuando tu corazón está conectado al corazón de Dios, ten la plena seguridad que Dios jamás te va a abandonar. Miren, esta sabiduría de Dios es amarle a Dios, seguirle al Señor. Sí, ¿qué cosa es ser testigo de Jesucristo? Testigo de Jesucristo, como dicen los muchachos, no es un vacilón. Testigo de Jesucristo es sentirse un mártir de Dios. ¿Qué cosa es un mártir? El mártir es aquel que está dispuesto a morir por el Señor. Miren en el Oriente, son perseguidos y muertos por amar a Dios, por seguir a Dios. Ya no se permiten en algunos lugares las misas, porque ahí está el cuerpo y la sangre, consagrado. Es la presencia real del Señor, y mueren estas personas. Oye, qué cosa más maravillosa morir por Cristo. Te mueres derechito frente a la presencia de Dios. Este es un regalo que a veces cuando estamos en la carne no lo entendemos. Yo no lo entendía, yo despreciaba, me molestaba que alguien viniera a hablarme de la palabra de Dios, pero hoy yo con gozo la predico y le doy gracias a Dios por todos estos momentos. Miren, en Lucas 2:34, en el Evangelio de San Lucas nos dice: Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, se refiere a Jesucristo, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección, será una señal de contradicción. Palabra del Señor. Hermano, ¿por qué dice, si Jesucristo vino a la salvación, si Jesucristo es la verdad, por qué tiene que ser contradicción? Pues es que contradicción hay en tu hogar, contradicción hay en tus amigos, contradicción hay en tu trabajo, en que cuando tú hablas de Dios, todos voltean y te miran como si fueras un bicho raro. Esa es la contradicción. Por eso le dijo a María: y una espada atravesará tu alma. Cuando amamos a Dios, el Espíritu de Dios atraviesa nuestra alma y es imposible. Jeremías y muchos de nosotros hemos dicho, ¿no? Cuanto más quiero alejarme de ti, si el Señor está en tu corazón, es como un fuego que quema, que te calcina hasta los huesos, y es imposible poder callar y no predicar con amor la palabra de Dios. Este es el mensaje. Por eso el Señor en cada momento nos corrige, nos llama, nos exhorta, pero no nos exhorta para aplastarnos, nos exhorta para que nuestra vida realmente sea bendecida. Dios nos trata como a hijos, porque lo somos sus hijos, porque somos hijos de Dios. Yo digo, qué maravilloso es el Padre que pasaba por ahí, agarró un poco de tierra, hizo barro, sopló, y de ese muñequito hizo una persona, y esa persona eres tú. ¿Y cómo la hizo? La hizo a imagen de Dios, la hizo a semejanza de Dios, pero Dios no se quedó contento que la hiciera a su imagen y semejanza, sino que Dios quiso que tú
un barro que eres de la tierra, te hiciera hijo de Dios. Dime, hermano, no es para levantarse y de júbilo alabarle y bendecirle al Señor que tú eres hijo de Dios. No eres hijo de cualquiera, no eres hijo de un pecador, no eres hijo de alguien despreciable que está condenado, no eres hijo del mundo, eres hijo de la gracia, eres hijo de aquel que tiene la fuente del amor, porque Dios es amor. Ese es tu Padre, Yahvé de los ejércitos, a quien tenemos que rendirnos nosotros para amarle, suplicar el perdón. De esto se trata, que nosotros siendo hijos, a veces le fallamos a Dios y eso le duele el corazón al Señor. Dios nos corrige y nos trata verdaderamente como verdaderos hijos. Es por eso que dice la palabra, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que lo recibe como hijo. Ahora nosotros podemos decirnos, ¿y quiénes son hijos de Dios? La palabra de Dios es clara. Los que hacen la voluntad de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos trata como verdaderamente hijos porque lo somos. No, nuestros padres nos corregían. Mira, si nuestros padres nos corregían de la manera que lo hayan hecho, si nos corregían, era para nuestro bien. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos te corregirá para que seas perfecto? Yo no creo que lleguemos a esa perfección de Cristo, pero Dios quiere que nuestra vida sea entregada y consagrada, con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestras caídas. Así te ama Dios. ¿Sabes por qué te sigue amando Dios? Porque Él no vino por los justos, vino por pecadores. Él no vino por los sanos, vino por enfermos. Él no vino por los libres, sino vino por los atribulados por el diablo. 3 razones que les hablaba ayer a mis hermanos, hoy día te las digo a ti. Pero la misión de Jesucristo es que tú seas salvado y algún día tú puedas contemplar el rostro de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Mira, decíamos en Lucas 2:34 que el Señor iba a ser un signo de contradicción en nuestra vida. Porque muchas veces, empezando en nuestros hogares, no están de acuerdo que nosotros vayamos a veces a un grupo de oración, porque es la hora en que yo debo hacer otras tareas en mi hogar. Es que si nosotros nos organizamos, pues podemos llegar en las horas del desayuno, en las horas del almuerzo, en las horas de la comida, siempre estar con el Señor. Y siempre unidos a nuestra familia, que tenemos que ir. A veces el Señor, junto con mi esposa, nos ha llamado a predicar a varios sitios y tenemos que ir. Hay algo que se me viene en este momento. Pedro le dijo a Jesús, mira Jesús, Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué nos espera? Entonces, a nadie le puede ganar en generosidad al Señor. ¿Qué nos espera? He dejado mis barcas, he dejado mi familia, he dejado todo por ti, ¿qué nos espera? Y el Señor, como es maravilloso, dice, todo aquel que haya dejado sus casas, sus familias, todo por causa mía y por causa del Evangelio, recibirá en esta vida 100 veces más, o sea, de lo que tú ya tienes, y de añadidura la vida eterna. Hermanos, esto es el camino del Señor. Este es el camino de bendición. Es por eso que nuestro Dios siempre nos va a estar exhortando, nuestro Dios siempre nos va a estar hablando en cada momento. La sabiduría en el capítulo 3, el libro de sabiduría nos dice, hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, tu Dios. No te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende a un hijo que quiere. Hermano, ¿cómo puede corregirte alguien si no te ama? Pues si alguien te corrige es porque te ama, porque te quiere. ¿Cuánto más vuestro padre, vuestra madre te corregirá? Dígame, si un padre sabe corregir a sus hijos en la manera que lo haga, la perfección de la corrección no estará realmente en nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, a través de los hermanos, a través del Espíritu Santo que pone en nuestros corazones, cómo es que nosotros debemos actuar con las personas. Entonces, es un pecado que cuando tú veas que alguien está mal, no lo corrijas, pero siempre hazlo en el amor, no desde el hígado, hazlo desde el corazón, porque es la mejor manera de hacerlo, porque Dios te lo pide. Y la palabra de Dios nos dice
en sabiduría, en el capítulo 3, en el versículo 13 dice, feliz el mortal que encontró la sabiduría, el hombre que obtuvo la inteligencia, al estar provisto de sabiduría vale más que tener dinero en el banco, te da más utilidades que el oro. Hermano, esto es la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, ¿qué nos afanamos? Nos afanamos en tantas cosas, nos afanamos en querer tener las cosas del mundo. ¿Sabes por qué? Eso es idolatría. Porque primero estamos aferradas a la creación de Dios. Nosotros tenemos que empezar primero en el Creador. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú estés así, completamente fascinado por el amor de Dios, tu vida esté pendiente de Dios. Hermanos, les decía que todas las cosas vienen por añadidura. Yo no puedo empezar a amar las cosas del mundo, porque en las cosas del mundo vas a encontrar perdición. Hermano, a veces las herencias, nos quejamos, sí, ya repartieron, y mira, a mi papá o a mi papá, todos los hermanos, le dieron el peor terreno. Nos quejamos a veces. Y no somos justos en repartir. Y el Señor mira, observa, no se condolerá en su corazón, sabiendo que todo lo que tú tienes es de Dios, y que Dios no te da a veces las cosas que tú estás esperando recibir, porque aún tu corazón no ha sido preparado por Dios. Deja que tu corazón, ese terreno que Dios quiere preparar para que siembre la semilla y fructifique y des frutos en abundancia. Tú eres una rama, déjalo que Jesucristo sea el árbol, y ese árbol tiene unas raíces tan profundas que aunque vengan las sequías, aunque vengan los terremotos y tormentas, ese árbol no se cae, y tú estás en esa rama y seguirás dando frutos aún en abundancia, aún en los momentos de escasez, aún en los momentos difíciles, porque Dios nunca te abandona. Hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Yo oraba por esta mañana en llevar este mensaje, y el Señor me ponía dentro de todos estos 5 puntos que quise anotarlos, cada uno con su palabra, y el Señor, como es el Espíritu es tan bueno, te va guiando para que esta formación, para que esta palabra, para que este mensaje llegue a todos los rincones del mundo. Dice la palabra, primero, puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta: huir del pecado. ¿Por qué tenemos que huir del pecado? Porque cuando a veces nuestra vida no está fortalecida en la gracia del Señor, pues nuestra debilidad es como si tú te enfrentaras a un gigante, pues te va a derrotar. Tú te vas a enfrentar a un león y te va a devorar. Así es Satanás, es como un león rugiente que está presto a devorarte. Por eso es que nosotros en algunos momentos tenemos que huir del pecado. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22-23 nos dice: evita los deseos desordenados propios de la juventud. Busca la rectitud, la fe, el amor, y ten buenas relaciones con aquellos que invocan al Señor con corazón puro, pero evita las cuestiones tontas e inútiles, pues sabes que originan peleas y discordias. Palabra de Dios. O sea, son recomendaciones que nos hace la palabra de Dios. Dice, únete a aquellas personas que invocan al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te pide Dios que te unas a esas personas? Porque ellos están más cerca del Señor, ellos están más cerca de alcanzar la gloria eterna, ellos están más cerca a que su corazón sea cada día convertido, día a día, tu corazón convertido. Entonces, cuando tú quieres que tus hijos sean buenos hijos, que tus hijos tengan grandes esposas, que tus hijos tengan un buen trabajo, que tus hijos sean bendecidos, pero ¿cómo van a ser bendecidos si tú no eres testimonio? Tú no comiences en el resto, comienza en ti. Por eso es que el Señor nos pide, en este primer punto, huye del pecado y acércate al Señor. Un segundo punto que el Señor me ponía en mi corazón: confiesa tu pecado. Hermano, la palabra de Dios nos pide que nosotros, dice la palabra, confiesen sus pecados unos a otros. En la palabra de Dios, ¿por qué nosotros tenemos que confesar nuestro pecado? No sé si te ha ocurrido. Vamos a hacer algo sencillo. Cuando tú tienes un problema dentro de ti, un problema que tienes dentro de ti, y el solo hecho de que tú le estés contando algo que te está oprimiendo y lo cuentas, como que sientes una liberación y un descanso porque compartiste tu pena, tu dolor. Hermano, cuando tú compartes con Dios tu pecado, que Él ya lo ha pagado,
esta carga que tú tienes adentro sale de ti. Se lo pones a los pies de la Santa Cruz, le entregas al Señor a tus pecados, le suplicas misericordia y hermano, la liberación viene. Y en ese momento, acuérdate de esto, la palabra de Dios dice que cuando tú realmente haces un acto así profundo, contrito, de confesión y entregue tu pecado a Jesucristo, quedas libre. En ese momento hay una fiesta en los cielos, una fiesta de los ángeles, porque tú has provocado esa fiesta con tu conversión y la entrega de tus pecados. Dime, hermano, si esto no es digno de alegrarse, de que hasta Dios pone ángeles que se alegran cuando tu corazón se va convirtiendo. Ahora, tercer punto, pide la fortaleza a Dios, porque no podemos nosotros vivir con nuestras propias fuerzas. Hay personas que dicen, hermano, vamos a la comunidad, vamos al grupo, o sea, lo que me ocurre a mí. No, ya cuando esté un poquito más fuerte ya me voy, porque ahorita me siento mal frente a Dios. Es que creen que acercarse a Dios es cuando son santos. No, hermano, cuando tú crees hacerte santo, te vas a hacer, Satanás te va a estar jalando más. Y cuando él ya te tenga ahí enlazado, te vas a dar cuenta que estás en el infierno. Sí, en esta tierra ya puedes vivir un infierno, ¿no? Un infierno porque está lacerando tu alma, entristeciéndote, y no puedes experimentar que dentro de los problemas, que dentro de las pruebas, tú puedas experimentar un gozo, sabiendo que hay una puerta que te espera, y esa es la puerta de la bendición, por tu perseverancia en Dios. Hermano, este tercer punto en 1 Corintios, en el capítulo 6, del 9 al 11, nos dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, tampoco heredarán el reino de los cielos aquellos que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodonos, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Jesucristo el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es palabra de Dios. Hermano, en Gálatas 5:19, el Señor nos dice, ¿no? Repite otra vez una fila de pecados. Dice, se los he dicho y se los repito, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy día también el Señor nos dice, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. O sea, hemos escuchado todos estos pecados, pero hay algo, hay una esperanza. Mi fortaleza es Dios. ¿Cuál es mi fortaleza? En que hay una esperanza, que tengo un espíritu que me va a dar la gracia para que yo pueda salir de todo este problema. Dice, pero han sido lavados con el poder de la sangre de Cristo, han sido redimidos y santificados, rehabilitados por el nombre de Jesucristo el Señor. Quizás cuando nosotros estamos apegados al mundo, claro que Dios va a permitir darte la salud, darte la inteligencia, darte la sabiduría. Hermano, tú puedes quedar en un primer puesto dentro de tu colegio, dentro de la universidad, dentro de tu trabajo, primer puesto, y puedes, ¿no?, elevar tu pecho y mirar al resto por sobre tus hombros. Pero quiero decirte algo, a ti que me escuchas, quiero decirte algo, que esa sabiduría y esa santidad de que el Señor te ha dado, esa sanidad de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma y de tu inteligencia, te la ha regalado Dios. Cuando nosotros nos encontramos postrados, es el momento en que a veces levantamos nuestros ojos a Dios. Hay alguien que me decía, es que yo me he leído la Biblia, pero yo no creo en Dios. Ay, Dios mío, si yo creyera en Él. O sea, está rechazando a Dios y está que se dirige a Dios. O sea, no hay ateos, porque siempre nosotros vamos a tener una tendencia a algo superior, y ese algo superior es Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios, en su Hijo Jesucristo, y el derramamiento de su Espíritu. Yo te reto a que hagas algo. Si tú no crees en Dios, ándate donde está el Santísimo expuesto, anda, y en silencio dile, yo, ¿sabes qué? Yo no creo que tú seas Dios. Así dile, rétalo a Dios, no creo que tú seas Dios,
Quiero que me muestres realmente, como dice tu palabra, que me amas y que me perdonas. Hermano, Dios es tan misericordioso. Si Él ha venido por ti, pecador, ¿tú crees que no vendrá a ti y no te asistirá? Yo no sé lo que va a hacer Dios. Quizás vas a ver en tu hogar a tu esposa convertida, de repente a ese hijo convertido, de repente en tu trabajo vas a obtener cosas que tú vas a decir, mira, qué casualidad que me dio. No es casualidad, nada sucede por casualidad, porque todo, cuando tú le pides a Dios, es obra y misericordia de Dios. Eso tenlo en cuenta, que el Señor es bueno y misericordioso. Esa es tu fuerza, esa es tu fortaleza, de ese tercer punto que el Señor nos está hablando. En un cuarto punto, dice, persevera en Jesucristo el Señor. Tu perseverancia, no basta que yo huya del pecado, no basta que yo confiese mi pecado, no basta que yo le pida fortaleza a Dios. Tú tienes que perseverar en Cristo. Tú tienes que perseverar. Yo te hablaba de Pedro. Apenas él se miró, que estaba caminando sobre las aguas, se hundió, porque él comenzó a mirar. No, oye, soy primer lugar en mi colegio, soy primer lugar en la universidad, soy primero, he creado tantos proyectos. Te vas a mirar tú, que te vas a hundir. No crees torres de Babel, que son inmensamente hermosas, grandes, poderosas, pero si son creadas con tu fuerza, cuidado, que esta torre de Babel que tú has creado te puede aplastar con la fuerza y el poder que tú le has hecho. Cuidado con esto. Dejemos que la roca sea Jesucristo, porque cuando tu vida la cimientas en Jesucristo, que es tu roca, ten la plena seguridad que vendrán maremotos y vendrán, te sacudirá sí, pero no se caerá tu barca, permanecerá. Permite que tu familia esté en tu barca, permite que tu trabajo esté en tu barca, permite que tus pensamientos estén en esa barca. Se llama Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. De eso se trata la perseverancia. Isaías, escucha, a mí mucho me apasiona este profeta porque el Señor todo el tiempo me habló en Isaías. Escucha lo que dice en Isaías 26, en el capítulo 26, versículo 2 y siguientes. Vamos a escuchar. Dice, abran las puertas para que entre gente buena. Escucha lo que dice el Señor. Abran las puertas. O sea, cuando tu vida está trampada, está entrancada y no sabes qué hacer, y tú estás en el Señor, aún con tus fallas y tus errores, se va a escuchar la voz de Dios. Y la creación obedece cuando Dios habla. Y si Dios dice que se abran esas puertas, porque tienen que entrar mi hijo, pues esas puertas se abrirán para que recibas tú la bendición. Abran las puertas para que entre gente buena, que cumple fielmente y se queda firme. Tú la guardas en paz, porque confía en ti. No duden nunca de Yahvé nuestro Dios, pues Yahvé es la roca para siempre. Él doblegó a los que vivían en las alturas, en las ciudadelas, en las cuales nadie podía apoderarse. La derribó, la demolió y la redujo a escombros. Ahora es pisoteada, pasan sobre ella los pies de los humildes, los pobres y los elegidos por Dios. Este es el mensaje. Y el quinto punto, confianza en Dios. Cuando tú reconozcas todas estas cosas, ahora viene tu confianza en Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible arrancarle. Sin fe es imposible poder arrancar de Dios su bendición. Porque dice, sin fe es imposible agradarle a Dios. O sea, no podemos agradarle a Dios. Y este es el mensaje de esta mañana. Que Jesucristo sea tu ancla, que Jesucristo sea tu bendición, que Jesucristo sea tu barca, tu roca, que lo sea todo, para que tú le alabes. En tu alabanza, dile, Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, que tú seas mi fuerza, que tú seas mi roca, que tú seas mi pastor, que tú seas la puerta para llegar a la vida eterna. Este es el mensaje de esta mañana, y que todo sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios los bendiga. Amén.